Muchos han sido los investigadores que desde aquel lejano año de 1966 se han interesado por uno de los casos ovni más apasionantes que haya sucedido en la historia. Un caso en el que se pudieron recopilar informes, fotografías, increíbles datos técnicos y hasta grabaciones de las voces de los supuestos extraterrestres. Se lo catalogó en su tiempo como el caso perfecto. Más tarde, otras voces se alzaron, tratando de demostrar que todo había sido un fraude e incluso una prueba de los servicios de inteligencia americanos. Nos referimos al famoso caso Humo. Esta noche, si nos acompañas, queremos pasar revista a la historia para tratar de sacar conclusiones más de 50 años después. ¿Fue un caso real? ¿Un fraude? Hay sorpresas para descubrir y esta noche trataremos de ofrecértelas. Y no será nuestro único tema, habrá más. El misterioso mundo de los sueños se asomará a nuestro tiempo para tratar de descubrir alguno de sus significados. Nuevos misterios se asoman esta semana a este espacio en blanco que ya se abre y al que todos estáis invitados. Han pasado muchos años desde que comenzó esta historia y esta noche, a petición de muchos de vosotros, queremos volver a pasarle revista y para ello tenemos a dos invitados especiales. Buenas noches, José Juan. Hola, buenas noches, Miguel. José Juan Montejo, licenciado en Derecho y en Criminología y quizá uno de los máximos expertos en esta investigación del tema Humo. Gracias por la presentación, Miguel. Lo que te mereces. Te lo agradezco doblemente. Bueno, por lo menos en relación con el tema Humo, sí que es una cuestión que llevo estudiando, investigando desde hace unos cuantos años y bueno, pues yo he sido uno de tantos que ha aportado ahí su granito de arena a intentar esclarecer algunas cosas. ¿Y por qué el tema Humo? ¿Por qué te llamó la atención? Bueno, pues eso me llamó la atención desde que era muy jovencito, en la época de adolescente, porque en cierta ocasión cayó en mis manos un libro que, bueno, ya habéis mencionado en la entrada. El caso perfecto. Un caso perfecto en ese caso. Antonio Rivera, ¿no? Antonio Rivera y Rafael Farriols, un personaje, bueno, ambos muy importantes en el desarrollo de esta cuestión. Y aquello a mí me llamó tanto la atención porque se presentaban dos sucesos o avistamientos ovni en las proximidades de Madrid, de mi ciudad, tanto entonces como ahora. Y claro, con una serie de circunstancias, de testimonios múltiples, de huellas físicas, hasta de fotografías, ¿no? del ovni que en el segundo de los casos, en el de San José de Valderas, se habría fotografiado, y todo ello pues se presentaba como un expediente o un dossier, pues la verdad importante, impresionante, ¿no? Y para alguien aficionado a estas cuestiones de la posibilidad de existencia de vida extraterrestre y del fenómeno ovni, que ya me llamaba a mí la atención, como para pasar de mero espectador de programas de radio o de televisión o lector de libros o revistas, como para ver o investigar por mí mismo si algo de lo que había leído, en concreto en este libro, era cierto o no, pues se me presentaba una oportunidad no de irme a investigar o a estudiar un caso ocurrido en otro país o a un montón de kilómetros de mi ciudad, sino en mi propia ciudad. Ya, y eso, por eso te metiste, ¿no? Déjame que salude también a otro compañero, sí. David Cuevas, licenciado en periodismo también. Buenas noches, David. Hola, ¿qué tal, Miguel? Buenas noches. Bienvenido al programa. Pues bien hallado. Y al equipo, bueno, estás con nosotros ya. Dime una cosita, ¿por qué te interesa a ti el caso Humo? Pues el caso Humo me interesa porque es un caso que lo tiene prácticamente todo, ¿no? Primero, uno de mis asuntos favoritos, por no decir el que más, el que para mí es misterio de misterios, como es el tema OVNI. Y luego se mete en servicios secretos. Hay una serie de ramificaciones que yo creo que unen el tema Humo con la sociología, que yo creo que quizás es lo más interesante. Es decir, es un compendio de cosas
que, bueno, empezaron, como bien decías, en los años 60 y aún prácticamente, aunque haya gente que no lo sepa, aún continúan. Por eso quizá hemos vuelto a retomar el tema. Saludar a unos amigos que han venido a vernos. Gracias por estar por aquí con nosotros. Nos vamos a dar datos del tema humo. Hay mucha gente joven que se ha metido en estos temas que no lo conoce. Y yo, que lo viví desde el principio, tengo tan mala memoria que tengo que recordar un montón de cosas extrañas que ahí sucedieron. Esta es parte de la historia. Esta extraña historia que hoy estamos rememorando comenzaba así. Era la primera semana de febrero de 1934. Un barco de bandera noruega navegaba por aguas del Golfo de Terranova. A bordo iba un grupo de científicos para realizar algunos experimentos de comunicación a larga distancia por medio de la reflexión de ondas de radio en la ionosfera. Un tren de ondas hertzianas usadas en la prueba habría cruzado la ionosfera, perdiéndose en el espacio con resultados imprevisibles. 14 años después, dicen las primeras crónicas sumitas recibidas por Fernando Sesma Manzano y su grupo, esas ondas fueron captadas por científicos del planeta Ummo, los cuales comprendieron que se trataba de una señal inteligente distinta al confuso ruido galáctico. En otra de sus cartas, los sagaces y huidizos sumitas dicen que en enero de 1949 del calendario terrestre, una flotilla de 3 naves, con 6 tripulantes en cada una, partió de Ummo rumbo a nuestro sistema solar. Primero exploraron Neptuno y pronto comprendieron que las comunicaciones que habían recibido provenían de ese pequeño planeta azul al que llamamos Tierra. El 28 de marzo de 1950, a las 4 de la mañana, las 3 naves sumitas, según la crónica llegada a manos de Fernando Sesma Manzano y del ingeniero Enrique Villagrasa, otro de los integrantes del Grupo de Madrid, aterrizaron en un sitio desolado, situado a 13 kilómetros de la ciudad francesa de Digne y a 8 de la aldea de La Javie, cerca de la frontera con Suiza. De acuerdo con documentos recibidos por el comisario Dionisio Garrido y la funcionaria de la Embajada de Estados Unidos, Alicia Araujo, esos primeros tripulantes se multiplicaron en la Tierra, adoptaron por mutación la forma humana y ahora ya resulta imposible precisar su número. Son los primeros datos de esta extraña y apasionante historia, pero hay más. Antes de nada, decían esta información que, bueno, supuestamente llegaron a la Tierra, se juntaron entre nosotros y ya no se distingue. ¿No seréis vosotros alguno de ellos? No, porque en principio no somos altos y rubios, ¿no? Eran altos vayamos y rubios. teñidos. Sí, en aquellas cartas se describía, claro, la tipología física o la anatomía de estos extraterrestres de Ummo y se decía que correspondían al tipo nórdico. Entonces ellos, pues si respondían a ese tipo, pues corresponderían a los altos rubios que podrían hacerse pasar o confundirse con escandinavos, con daneses o incluso con alemanes o noruegos, ¿no? ¿Estabas de acuerdo con esta parte de la historia que hemos contado? Sí, sí. Un barco primero que sale, perfectamente, impecable. Así es como reconstruido muy bien. Sí. ¿Cuándo llegan los primeros datos aquí a España? ¿O cuándo se empieza a hablar de ello? Pues mira, se empieza a hablar de ello en enero-febrero de 1966. Es decir, 16 años después, por tanto, de la teórica primera llegada o primer aterrizaje de los ummitas en Francia, pues tal y como habéis dicho. ¿Quién es el que comienza a hablar, a tener los primeros datos de esta historia? Se ha mencionado también en la introducción, es Fernando Sesma Manzano, que él desde 12 años atrás, desde 1954, pues dirigía como una peña, un grupo o tertulia, en varios cafés de Madrid. A partir de 1956 estas tertulias ya se trasladaron de modo definitivo a un sótano bien conocido por los aficionados al tema, La Ballena Alegre,
que está situado en el antiguo Café León de la calle Alcalá de Madrid. Esa peña o grupo pues se dedicaba a tratar, a estudiar también y sobre todo a intercambiar datos, informaciones, opiniones, reflexiones sobre los traídos y llevados platillos volantes, pues que era un fenómeno emergente en los años 50. Tenemos, gracias a vosotros, al trabajo de David y tuyo, algunos testimonios, algunas voces. Vamos a escuchar al propio Fernando Sesma hablando acerca de esos supuestos seres y lo que iban a hacer. Aparte de este ruido, de esta especie de descrédito que puede producir el aceptar estas tonterías, conviene que subraye una cosa. El hombre del espacio, yo no voy a decir que está ni que no está, porque eso es utilizar una lógica de dos dimensiones muy pobre que tenemos nosotros los seres humanos. Habría que hablar largo y tendido de algo verdaderamente maravilloso, que es su lógica de 4 dimensiones o tetralógica. A ellos les interesa mucho, y a nosotros mucho más que a ellos, el que la humanidad se vaya preparando a marchas forzosas, pero sin violencias, para la posibilidad de un encuentro. En este proceso de preparación, en este bombardeo ligerísimo, en esta aurora que se está preparando para llegar a un día que siempre he dicho, cuando dicen es que he dicho 1972, es que he dicho 1970, es que no hay un día, no hay una hora H, porque estos señores no son exhibicionistas, no son violentos, es decir, que el proceso ha empezado desde bastante tiempo. Fernando Sesma nos animaba a estar preparados. Unos cuantos datos de dónde provenía esta gente. Planeta Humo, ¿dónde está? ¿Dónde estaba, según decían ellos? Sí, pues efectivamente estaría situado a 14,4, según otras versiones, 14,6 años luz de la Tierra. De ahí en la introducción que al haberse perdido, ¿no?, aquel tren de ondas de ese barco noruego por el espacio, pues tardará a la velocidad de la luz llegar a Humo, ¿no? Pues esos 14 años, ¿no? Se decía también en esas informaciones que ese planeta Humo orbitaría una estrella que en las informaciones unmitas se llamaba Yunma, y que estos mismos escritores o autores de los informes identificaron con una estrella de los catálogos terrestres llamada Wolf 424. Entonces sería de ahí, de un planeta de la estrella Wolf 424, de donde procedería. ¿Wolf existe? Sí, claro que existe. Vale, ¿cómo eran? ¿Altos rubios, decías? Exactamente, respondían a ese tipo, digamos, tipo racial, por decirlo así. Lo que ocurre que, bueno, eso les facilitaba, claro, el infiltrarse y el pasar de un modo u otro desapercibidos entre la población terrestre, pero, no obstante, había unas leves diferencias anatómicas, y que era lo que luego además sirvió, pues bueno, para dar carta de naturaleza a algunas de las características curiosas de esta cuestión. Una muy simple: ellos afirmaban que en las yemas de los dedos las tenían hipersensibles, y que eso les impedía realizar esfuerzos tan naturales para cualquiera de nosotros como pulsar un timbre o apretar el botón de un ascensor, o incluso pues teclear o apretar las teclas de una máquina de escribir, que era justamente cómo se mecanografiaban o se redactaban los informes de Humo, pero que no lo hacían ellos o no lo harían ellos directamente, sino a través de empleados terrestres que contrataban o convencían, previo pago, claro, para que les prestaran esos servicios. Ya. En esos luego vamos a analizar la segunda parte, algunos de los mensajes que mandaron, pero tenían una organización muy estructurada. Había un dios, ¿no? ¿Cómo se llamaba el dios del planeta se llamaba, bueno, era una figura análoga, ¿no?, a un tipo de abstracto de deidad terrestre. Se llamaba Boa, con W, ¿no? Entonces, ahí, en una de las informaciones incluso que recibió Fernando Sesma, pues se hablaba de una figura como denominada Unmoboa, que llamó mucho la atención, ¿no?, a los receptores de esas cartas y a los que luego ya las estudiaron a lo largo de los años, porque sería una figura muy similar o muy semejante a la del Cristo terrestre. ¿Contaban también cómo era su planeta? ¿Cuántos habitantes tenía? Pues eso en este momento no recuerdo, varios millones, pero la peculiaridad también de ese planeta era que disponía de un continente único. Es decir, por lo visto allí, pues por las razones que fueran, no se habría producido como en nuestra Tierra una deriva continental que a partir del continente primigenio o Pangea, ¿no?, como han denominado algunos especialistas, empezaran a separarse las masas continentales y formar los continentes actuales. Pues eso en Humo no se habría producido, sino que
se habría mantenido a lo largo de los milenios o de sus millones de años de existencia incluso un continente único. Ya. ¿Cómo llegaban, se trasladaban de un sitio a otro? ¿Cómo llegaron a la Tierra? Pues llegaron a través de sus astronaves o naves espaciales, que también, decir que toda la correspondencia y literatura humita pues ha generado también un vocabulario propio. Es decir, que aunque estos informes sobre todo estaban escritos en español, pero en muchos de ellos pues se apuntaba algún significado propio o específico en unmita, ¿no? Las naves unmitas, por tanto, se llamaban Oabolea, Hueva, Wem, ¿no? Son una expresión así como muy, muy sonora, y esos viajes pues los hacían a través de lo que ellos llamaban una especie de atajos o pliegues espaciotemporales. Es decir, que se formarían en unas condiciones que ellos tenían más o menos bien estudiadas, pues una serie de pasillos a través del espacio-tiempo que les permitirían pues viajar al margen de las distancias normales o lineales en años luz. De hecho, ellos comentaban que aunque un modo de la Tierra estaba separado, pues esos 14 y poco años luz que he mencionado antes, pues que ellos tardaban nada más que unos cuantos meses en realizar ese viaje. ¿Cuántas naves se mandaron la primera vez? Tres naves, como habéis dicho. 3 naves con 6 cada uno de ellos. Es decir, 18 hubieran llegado a la Tierra la primera vez. En marzo de 1950, como habéis dicho, sí. Ya. Una historia apasionante, tiene todos los ingredientes, ¿eh? Sin duda. 2:25. Hemos dado los primeros datos, 1:25 en las Islas Canarias. Queremos daros todavía, aportar alguno más y luego tratar de sacar conclusiones. Algunos años más tarde, comienzan las comunicaciones, extraños escritos recibidos por diferentes personas en nuestro país. Los escritos, que al principio eran firmados por Dei 98, hijo de Dei 97, comienzan a ser rubricados por un supuesto gobierno general de humo, circunstancia que se repetirá invariablemente hasta las comunicaciones más recientes. El 27 de mayo de 1967, una carta humita anunció a varios estudiosos españoles la llegada de alguna de sus naves. Señalaba que una de ellas descendería cerca de la localidad de San José de Valderas. Pocos días después de la fecha señalada, un periódico español difundió varias fotografías tomadas por un aficionado anónimo que las hizo llegar a la redacción. En ellas se advierte un platillo volador con el signo que usan los humitas para sellar sus misivas, una especie de letra H, con los brazos curvados hacia afuera y cruzada por una raya perpendicular. Un grupo de testigos dijo haber visto descender el aparato en Santa Mónica, cerca de San José de Valderas. Cuando levantó el vuelo, un muchacho recogió en el lugar un trozo de metal y una placa de un material desconocido de color verde. El Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial de España sometió esos dos objetos a un minucioso análisis y concluyó que se trataba de un tubo de níquel de 99% de pureza y que la película plástica era polifluoruro de vinilideno, muy resistente a la tracción y a las altas temperaturas. Eran, sin duda, materiales aeronáuticos. Más datos para el análisis de esta extraña historia. Extraña historia que está suscitando multitud de preguntas. Os pedimos disculpas, esta noche no podemos atender los teléfonos. Sí estamos atendiendo algunos de los muros que tenemos por ahí. Espera, voy por partes. Empezaron a llegar las misivas. Las cartas. ¿A quién le llegó la primera? A Fernando Sesma. ¿Sí? Y sucesivamente pues, a otros de sus compañeros de tertulia en La Ballena Alegre. Se ha mencionado también antes al ingeniero Enrique Villagrasa, el comisario de policía Dionisio Garrido. También otras personas que la recibieron eran una señora que trabajaba en la embajada norteamericana de Madrid en aquella época, Alicia Araujo,
Y esos 4 que he mencionado pues fueron los principales receptores de la correspondencia unmita pues en el primer año y medio, ¿no? Desde enero de 1966 hasta junio de 1967, que es cuando ocurre pues todo el asunto del avistamiento de San José de Valderas. Llegaremos a ello. Solamente se mandaban cartas en España, ¿no había otra gente en otras partes del mundo? Sí, en esas cartas que se recibían en ese margen de tiempo se hablaba de que existían grupos o redes similares de corresponsales de esa información en otros países. Se hablaba, por ejemplo, pues de Canadá, de Australia, y luego incluso uno de los receptores de esta correspondencia, Enrique Villagrasa, intentó comprobar si había algo de cierto ahí. Y él, pues bueno, mandó una serie de cartas a grupos ufológicos de esos 2 países. De Australia no recibió ninguna respuesta relevante, pero de Canadá sí recibió una en la que alguien, pero que tampoco se identificaba con nombre y apellidos, pero él se presentaba como una persona que pertenecía a un grupo de Montreal, concretamente, pues que era como el de la ballena alegre, ¿no? Que se reunían para tratar de estas cuestiones y que en un momento dado el director o el líder o el presidente de ese grupo, que era un experto, si mal no recuerdo, en astrofísica, se le decía en esa carta recibida por Enrique Villagrasa, pues empezó a recibir cartas de los que llamaba Unmoman, ¿no? Como hombre de Unmo en inglés. Ya. Es curioso porque las cartas no llegaban de un solo destino, sino que aquí en España, ¿no? Llegaban de diferentes lugares, ¿no? Sí, bueno, sobre eso también se ha dicho mucho. Pero bien es verdad que la mayor parte de las cartas de Unmo pues venían, eso sí, a través del correo ordinario, es decir, que alguien pues se preocupaba de echarlas al buzón de correos y de esa manera pues llegaba por la vía postal normal a sus destinatarios. Pero la mayor parte de ellas procedían de España y en concreto de Madrid, pero bueno, sí es cierto que algunas de ellas venían de otras ciudades y de otros países. Por ejemplo, se ha hablado de un posible grupo en Australia, pues algunas cartas venían con esa procedencia, es decir, con remite de Australia, con lo cual, pues por lo menos sí parece que alguien se tenía que preocupar de enviarlas por correo desde Australia, bueno, lo cual podría a lo mejor explicarse de muchas maneras, o falsificar el matasellos incluso, pero bueno. Vamos con los símbolos. Lo decíamos en esta introducción y algunos oyentes en el Facebook nos están preguntando si ese símbolo famoso, esa H de Unmo, ya se había visto o utilizado en otros avistamientos, o es algo original de los habitantes de este supuesto planeta Unmo. Vamos a ver, el H famoso. Por partes ahí. Antes de cuando se habló por primera vez de avistamientos de ovnis con ese emblema o con esa H, que es tanto el de San José de Valderas como uno anterior, ocurrido también en Madrid en febrero de 1966 por el barrio de Aluche, pues antes de esas fechas en la literatura ufológica, pues que yo sepa, al menos no se recoge ningún caso de avistamiento con esa peculiaridad, con ese emblema. Otra cosa es que con posterioridad a esos años, es decir, a través de investigaciones realizadas muchos años después, pues se haya dicho que también existen casos de avistamientos o de ovnis con ese emblema anteriores a 1966, pero que, por desgracia también, cabe decir, nunca se divulgaron ni fueron publicados antes del 66, sino después. Hablan también nuestros oyentes, que era otra pregunta que nosotros teníamos, años después, o por esa fecha, nosotros tuvimos la oportunidad de conectar con nuestro corresponsal, estábamos en Radio Nacional en Moscú, y nos contaba el famoso caso del ovni de Voronev, un ovni que aparece en una ciudad, lo ven unos niños, sale un robot, y tenía curiosamente ese símbolo también. Qué extraño, ¿no? Efectivamente. O qué similitud, ¿no? Lo tenía en el fuselaje, bueno, bien es verdad que lo tenía en una parte del ovni distinta de donde figuraba ese símbolo, tanto en los casos de Aluche como de San José de Valderas, que era en la parte inferior, ¿no? O en la panza de los dos ovnis. En el caso de Voronev, si mal no recuerdo, estaba en un lateral, pero bueno, con independencia de la ubicación, pues es un dato importante. Entonces, decir aquí que, bueno, me has dicho antes que si el símbolo de Unmo había aparecido en otros ovnis con anterioridad y tal, bueno, he dado mi explicación, pero lo que sí ocurre es que el símbolo de Unmo, donde sí aparece, y mucho antes, es en otros contextos. Entonces, ¿por ejemplo? Aparece, por ejemplo, pues como ya desde algunos siglos antes, ¿no? Pues como el símbolo alquímico o astrológico del planeta Urano. Bueno, aquí hay una leve diferencia, me parece que en el eje vertical central tiene como un circulito debajo, pero bueno, el resto de la estructura pues es idéntica. Y puesto que hablamos de Rusia, pues en su alfabeto cirílico hay una letra, si no me equivoco es la Z,
que se representa exactamente igual o muy parecido también al emblema unita. Entonces, pues quizá una posible explicación de por qué apareció ese signo o ese emblema en el fuselaje del ovni de Voronezh, pues a lo mejor podía ser porque alguien lo asoció o bueno, se inspiró en una letra que en el contexto cultural de la antigua Unión Soviética pues estaba claro, puesto que era una letra de su propio alfabeto. Ya. 2:34, 1:34 en las Islas Canarias. Tenemos que hacer una mínima pausa y luego escuchamos algunas voces de esos supuestos humitas y algunas, una muy conocida y otras que no se han escuchado nunca gracias a nuestros dos invitados. Esta noche pasando revista a uno de los casos más apasionantes e increíbles que tienen que ver con los extraterrestres. Otra pregunta más antes de empezar a escuchar ya esa voz de los humitas. Hubo un caso de avistamiento en Aluche. ¿Correcto? Recuerdo que nosotros hacíamos el Espacio en Blanco entonces y lo estuvimos siguiendo, y luego hubo el de San José de Valderas. Así es, así es. En ese segundo avistamiento de San José de Valderas, donde aparecía la nave, supuesta nave con esa H famosa. Sí, es el caso de las fotos, ¿no? Las fotos tan conocidas que muchos de los oyentes... Luego hablamos de las fotos. Vale. Teóricamente quedaron restos, como decíamos aquí, de fluoruro de poli y no sé qué. Sí, al revés, bueno, es difícil. Polifluoruro de vinilo o polifluoruro de vinilideno. Vinilideno. ¿Es cierto eso? Que dejaron esos restos ahí, esa nave que aterrizó en San José de Valderas. Bueno, lo cierto es que esos restos se presentaron efectivamente. Otra cosa es que se localizaran realmente en el escenario o en las proximidades del aterrizaje de Santa Mónica, como se ha comentado antes, y que bueno, para los oyentes que sean de Madrid o conozcan Madrid, Santa Mónica es un pequeño barrio de campamento realmente, ¿no? Y donde se produjo el aterrizaje fue en las inmediaciones de un rancho-restaurante que existía por aquellos años, desapareció no hace tanto, pero bueno, se llamaba La Ponderosa. Entonces, en las inmediaciones de este rancho-restaurante, por la zona de atrás, parece ser que es donde habría aterrizado aquel aparato, aquel ovni de Unmo, y allí sería donde se habrían recuperado esas muestras. Pero el problema de aquí, como tantas veces ocurre con este tema, es que los testigos o los que realmente podrían haber recuperado esas muestras y haber luego declarado, pues sí, fue fulanito, menganito, tal vecino o vecina del barrio de Santa Mónica o de Campamento, pues eso nunca se llegó a averiguar. Supo, ¿no? Lo que ocurrió es que de modo anónimo, a través de uno de los posibles testigos e incluso fotógrafo del ovni de San José de Valderas, esta persona que se hacía llamar Antonio Pardo, bueno, pues hizo aparte una pequeña investigación para buscar otros testigos del ovni que él había visto y que, según se decía, había aterrizado a unos cuantos kilómetros de Valderas, y entonces en esa encuesta de este caballero pues recuperó, al parecer, estos restos, tanto en metálico como en concreto eran dos tiras de plástico que al parecer se decía que las tiras de plástico estaban dentro de una cápsula o tubito metálico que junto con otros habría dejado abandonado el ovni pues al aterrizar o al levantar de nuevo el vuelo. Como digo, los restos sí que existieron. Se hicieron llegar a un investigador de Barcelona muy conocido en aquellos años, Marius Lleguet, ¿no? Uno de los mayores expertos y divulgadores del planeta Marte. Marius Lleguet, bueno, pues aquella historia no le debió de cuadrar demasiado, no le interesó mucho y se lo pasó todo el material que había recibido a sus buenos amigos Antonio Rivera y Rafael Farriols. Entonces ellos fueron los que se encargaron de la investigación. En el caso de Farriols, como él tenía parentesco, puesto que era sobrino de quien en esa época, 1967-1968, presidía el INTA, y que era el general Rafael Calvo Rodés, pues eso facilitó muy mucho que se estudiaran esos restos y, como se ha dicho en la introducción, pues efectivamente se llegó a la conclusión no de que era nada de tecnología extraterrestre o alienígena, pero sí con unos matices que apuntarían hacia un origen norteamericano y, sobre todo, en el caso del plástico, ese polímero, ¿no?, que sería polifluoruro de vinilo o de vinilideno, parece ser que en aquella época no estaría comercializado todavía en España y que solo se utilizaría de un modo muy restringido, pues por ejemplo en las misiones de la NASA del proyecto Apolo. O sea que era aeroespacial, como decíamos antes. Sí, el plástico al menos sí. Vamos al tema de la fotografía. Curiosamente, esas fotografías se veía por muchos sitios, ha circulado el ovni.
Años después, Manuel Caraballal y yo hicimos la prueba para tratar de demostrar que esa fotografía podía ser falsa. Cogimos una maqueta, se ve mi mano por allí, no lo hicimos con mala intención, pero te contaba antes que cuando pasábamos por ahí la gente nos insultaba. Sí, los vecinos se enfadaban un tanto. ¿Cómo se enfadaban con nosotros? Sí. Nos decían de todo menos bonito, pero hicimos esa fotografía, ¿no? Y es muy curiosa yo comparar las dos fotografías, la que hizo Manuel Caraballal con mi mano por ahí y la maqueta y la otra, y se parecen mucho, ¿eh? Sí, pero bueno, alguien podría decir que el hecho de que se parezcan no significa que se hicieran o se elaboraran de la misma manera. Nosotros no tratábamos de demostrar nada, sino bueno, de ver cómo podía ser. Déjame que empezamos a escuchar esa famosa voz de Lumita, porque no solamente había cartas, sino que empezaron con llamadas telefónicas. Exactamente. Vamos a escucharla. Me ha dicho usted últimamente que no formulen, desde luego yo les voy a transmitir los saludos a todos los hermanos que estamos aquí reunidos, efectivamente. Pero ¿me ha dicho usted alguna cosa más? No formulen. Perdón, no formulen, no entiendo la palabra siguiente. No formulen preguntas a sus hermanos. ¿Sí? Reunidos. Sí. Ah, bien, de acuerdo, o sea, no desean que formulemos preguntas a sus hermanos. Suplicamos perdón. Sí. Suplicamos perdón. Sí. Señor. Sí, solicitan perdón. Desconecto. Sí. Comunicación. Sí. Señor. Sí. Desconecto. Difícil de entender, y era porque no tenían glotis, no tenían aparato fonador, y por eso hablaban de esa manera así tan gangosa. Sí, bueno, también ahí se daban algunas explicaciones distintas en las cartas de los problemas de, digamos, de articular o de verbalizar que tenían los summitas. Se llegaba a decir que sí, que ellos padecerían algún tipo de disfunción o de problema pues en la glotis o en la epiglotis. Parece que no son exactamente lo mismo, con lo cual las explicaciones ahí diferían un poco, pero bueno, la conclusión sería que ellos, para poder articular mejor la voz, necesitaban pues colocarse como algún tipo de aparato, de laringófono o de amplificador en la garganta que les permitiera pues elevar un poco ese tono de voz. Ya. Tenemos algunos cortes también que nos habéis traído de algunos de los implicados. En esta ocasión es Enrique Villagrasa, creo, que nos cuenta un poco cómo era la experiencia de esas llamadas. Me acuerdo que un día la criada que teníamos no estaba yo en casa y llamaron y preguntaron por mí con esa voz gangosa, extraña, y entonces ella identificó que era, y cuando vine dice, le ha llamado el señor del planeta. Todo eso lo tengo anotado en alguna de estas carpetas. Está anotado todas las conversaciones que tuve con ellos y de qué tratamos. Una de las veces estuve 2 horas y media hablando por teléfono. Además me pilló de sorpresa, de muchos temas, y me contestaba él todos los temas que yo preguntaba, pues me lo iba contestando. Normalmente solía llamarme un señor que se llamaba Day 98. Sí, Day 98. Qué curioso. Llamadas, informes de muchos tipos, informes técnicos que para mucha gente nos llegó uno cuando hacíamos el programa de redacción que hablaba de una fotografía tridimensional, cuando aquí no teníamos ni idea de lo que era la fotografía tridimensional, ¿no? Supuestamente aportado por estos seres extraterrestres como una prueba de su alta tecnología, tecnología. Y como eso muchas otras cosas. Luego descubrimos que meses después, no sé qué fábrica era japonesa, acaba de inventar la fotografía tridimensional y empezaban a mandarla, ¿no? Sí, pero eso lo comentaba Fernando Sesma, que él recibió en su casa a través de uno de estos emisarios. Nos lo contaba también a nosotros en el programa. Que trabajaba o colaboraba con los summitas, pues una de esas personas le llevó a su casa como una prueba, ¿no? Eso fue al principio del contacto suyo con la fuente Unmo, por llamarlo así. Le llevó 2 fotografías tridimensionales de procedencia unmita, según ese emisario, se las mostró a Fernando Sesma y su familia, y luego pues se las volvió a llevar. Y eso para Fernando Sesma pues supuso una prueba importante. Un montón de, como decíamos, de informes de diferente tipo. Seguimos con más
testimonios. Enrique López Guerrero, un sacerdote, le preguntabais, creo que era David, que dónde se podían encontrar estos seres extraterrestres, y esto era lo que él contestaba muy curiosamente. Espera, vamos a dejarla de todas formas. ¿Ponemos la de Enrique? Sí, nuestros compañeros buscan esa. Pues la respuesta es muy sencilla. No lo sé. Desde luego, seguro que en su planeta. Ahora, por aquí es probable que ya no estén. No digo que no sea seguro, porque es que en todo el tiempo que llevan examinándonos, pues todas las cosas que podían interesarles de nuestra civilización, de nuestra tecnología, y a ellos sobre todo lo que más interés tenían de nosotros era nuestras artes del espíritu, como ellos le llamaban, en donde nos consideraban muy superiores a ellos. Es decir, pintura, escultura, arquitectura, música, literatura. Ellos se quedaban embelesados ante nuestras obras de arte. Y nos dicen, casi medio en broma, medio en serio en sus informes, ¿no? Si tienen alguna probabilidad de encontrarnos en algún sitio, visiten vuestras hemerotecas, museos y los conciertos, que allí nos pueden encontrar. Qué bonito esto que decía, ¿no? Sí, sí. Que el ser humano realmente tenía entrañable, sí, cosas para aprender. Aquí está toda la historia desarrollada, y sin embargo, en un momento determinado surge alguien, o se empiezan a tener algunas dudas. ¿Fue un fraude toda esta historia? Pues es la gran pregunta. Un fraude, un montaje, un experimento sociológico, como se ha dicho, un ensayo realizado o promovido por servicios secretos españoles, extranjeros, anglosajones en concreto, pues quién lo sabe. Realmente, hombre, en los primeros años de divulgación del tema ya empezaron a alzarse unas cuantas voces críticas, y esas voces críticas, claro, se fijaron en lo que en aquellos momentos se presentaba como principal evidencia, ¿no?, de la existencia de Unmo como un planeta habitado a esos 14 años luz, y que realmente este tema podía tener un origen extraterrestre, y que era pues el caso perfecto que nos hemos referido antes. Decir un pequeño detalle aquí que es interesante, y es que el caso de San José de Valderas y el aterrizaje posterior en Santa Mónica o Campamento habría sido predicho o avisado con unos días de antelación mediante una carta unmita, de la cual se enviaron pues bueno, varios ejemplares con un texto muy similar, ¿no? Algunos de estos corresponsales, pues prácticamente la mayoría de los que hemos comentado que empezaron a recibir esas cartas. Uno fue Fernando Sesma, otro Enrique Villagrasa, otra fue Alicia Araujo, y creo que hasta hubo una cuarta carta de estas avisando del caso de Valderas a Dionisio Garrido. Antes de que aterrizara ese supuesto ovni, ¿no? Sí, y antes de que se publicase la noticia en la prensa de Madrid, efectivamente. Entonces, claro, eso establecía un vínculo directo, claro está, entre esa, que era una más de las cartas unmitas que se venían recibiendo, y la confirmación, por lo menos en lo que se refería a la predicción hecha en cuanto a España, ya que se hablaba de otros dos países, pero bueno, eran Brasil y Bolivia, y ahí la posible verificación o comprobación de si coincidía que en las fechas que se decía se veía o no se veía un ovni con el emblema unmita eran más difíciles, pero en el caso de Madrid era más fácil, ¿no? Y tan fácil fue como que ya los contertulios de la Ballena Alegre, los que habían recibido las cartas, y a quienes se había leído una de esas cartas la noche, si no recuerdo mal, del 30 de mayo del año 67, no necesitaron buscar más a partir del momento en que se publicó en un periódico de Madrid, en el diario Informaciones, en su portada nada menos, pues 2 de las fotografías de San José de Valderas. Ya. ¿Eso qué probaba? Pues eso probaba que
pues que esa predicción había tenido efecto, había sido un éxito, y que por tanto, pues si los summitas decían o habían avisado que se iban a aparecer varios ovnis y uno de ellos se había confirmado que era real, pues entonces aquello como que ya se presentaba como una evidencia bastante considerable de que ahí podía haber bastante de cierto. Se presentaba no solo una evidencia testimonial o testifical de, bueno, pues los varios testigos tanto en Valderas como en Santa Mónica que afirmaban haberlo visto, sino sobre todo esa prueba gráfica. Entonces decía yo antes que se alzaron unas primeras voces críticas que se fijaron en la idoneidad o en las características de estas fotografías, y entonces pues ya empezaron a hacer sus estudios, sus análisis, un poco, bueno, con una línea distinta de los autores de Un caso perfecto, y esas primeras voces discordantes pues ya apuntaron que, bueno, que aquellas fotografías desde luego no eran tan seguras ni tan veraces como se había afirmado, sino que al contrario había elementos bastante consistentes para considerar o sospechar que se trataba de un mero montaje o trucaje fotográfico efectuado a partir pues de juntar o de pegar dos platos de plástico por sus bordes, pintar o adherir o pegar con pegamento, me es igual, el símbolo de un... Nosotros lo hicimos mucho mejor, pero bueno. Sí. Pero imitando la posible serie original, ¿no? De cómo se podía haber hecho. Estoy mirando el tiempo, tenemos que hacerlo más sintético si podemos. Vale. ¿Sí o no? La gente que está por ahí escuchando están como locos diciendo que nos diga si es cierto o no es cierto. Espera un segundito. Llegó un personaje que había que sumar a esta historia, José Luis Jordán Peña, un psicólogo, que en un momento determinado admitió que había sido él el que había hecho todo este montaje. Creo que fue eso no fue como de la noche a la mañana. Quiero decir, bueno, señalar simplemente que Jordán Peña era una persona que desde el principio de este tema en España, pues él estaba involucrado en el asunto, en el sentido de que él había sido el testigo principal, no del caso de Valderas, pero sí del caso de Aluche, ese que también había ocurrido en febrero del año 66, pues él se presentó como testigo principal de ese hecho. Él se incorporó de un modo aparentemente independiente y como curioso también a las tertulias de la Ballena Alegre, y fue pues uno más de aquellas tertulias. Incluso hubo un momento en que llegó a disputar el liderazgo de aquellas reuniones a Fernando Sesma. A lo largo de los años, pues bueno, se fueron descubriendo otras actividades poco claras, ¿no?, de José Luis Jordán en relación con este tema. Pues un simple ejemplo, y volviendo al caso de Aluche, este descansaba en dos testigos importantes o principales, que eran el propio Jordán y otro que se llama Vicente Ortuño. Así aparecía pues en la literatura clásica. En Un caso perfecto pues se recogen los nombres de los dos perfectamente, y lo que ellos aseguraban era que con anterioridad a aquel suceso pues ellos no se conocían, no tenían ninguna relación, amistad ni nada, y eso, claro, pues apuntaba o apoyaba la idea de que, bueno, por lo menos no existía la posibilidad de que lo hubieran preparado con antelación, ¿no? Y luego, al cabo de los años, se descubrió pues que eso no era cierto, tal y como aparecía en Un caso perfecto, pues no era así, sino que ellos, varios años antes del caso de Aluche, pues ya tenían no solo una relación amistosa, sino que, bueno, pues eran bastante amigos, ¿no? Y entonces parece ser que incluso habrían participado los dos en otro tipo, pues bueno, de pequeñas bromas o experimentos en Madrid, como el lanzamiento, en este caso parece ser que por parte solo de Jordán, desde un balcón de una pensión donde él residía, pues de una serie de monedas o de billetes para ver qué explicaciones podía dar el vecindario de si eso podía ser un dinero caído del cielo, que no se sabía muy bien eso, o de alguien que le sobraba el dinero, ¿no? Entonces una serie de actividades ya se fueron recogiendo a lo largo de los años que apuntaban a que el papel o la participación de José Luis Jordán no era tan aparentemente imparcial o independiente o vamos, altruista, ¿no?, como podía ser la de otros de los personajes que vivieron ese tema, ¿no? Y ese caso perfecto comienza a tambalearse, a resquebrajarse. Los pues, últimos minutos con algunos testimonios que den ustedes por ahí. Han pasado muchos años desde que aquellos primeros informes, visitas, fotos, contactos sembraran las dudas entre los investigadores y la opinión pública. Muchos creen que el caso perfecto ya está resuelto. ¿Fue todo un burdo fraude montado por el psicólogo José Luis Jordán Peña?
Aún quedan muchas dudas. ¿Estamos ante un fraude? ¿Una prueba de la CIA, tal vez? Veamos cómo se encuentra en la actualidad el caso. ¿Cómo se encuentra el caso? Vosotros, David, recientemente habéis entrevistado, creo que hace 4 meses, a José Luis Jordán Peña, ¿no? Efectivamente, es la segunda vez y además con la inestimable compañía de José Juan Montejo, que tenemos la ocasión de hablar con él, ¿no? Y son muchísimas las preguntas que se le plantean y la verdad es que cada vez más contradictorias las respuestas que él nos da a cada una de nuestras preguntas, con lo cual es un tipo cuyas conclusiones o cuyas teorías son cuando menos cuestionables, ¿no? Debido principalmente a este hecho. Y nos comentaba muchas cosas, ¿no? Algunas de las cuales, bueno, pues yo creo que vamos a escuchar ahora un pequeño corte en el que él explica, habla de una serie de núcleos. Bueno, él ya evidentemente se sigue reconociendo, eso no varía, como el autor. Incluso ella habla en muchas ocasiones de autor único en varias tandas del caso, aunque también reconoce que ha tenido ayuda. En algunas ocasiones incluso ha dicho tener ayuda de los servicios secretos. Lo va cambiando, digamos, que la procedencia de esos servicios secretos en función de quién le entreviste o con qué frecuencia de tiempo. Pero es un personaje, desde luego, la mar de extraño, Jordán Peña. Un pequeño dato para que os hagáis una idea de quién estamos hablando. Una de las cartas, no sé si se puede atribuir a él o no la autoría, pero desde luego entra dentro del perfil de lo que él siempre habla como experimento sociológico. Él envía carta a una serie de remitentes diciendo que hay una suerte de hecatombe nuclear cercana y que por tanto va a tener que elegir solamente a una o dos personas de confianza. Inequívocamente o independientemente de las personas que ellos aprecien o que quieran salvar de esa hecatombe, tiene que ser una o dos personas. La explicación que tenía esta carta era que, bueno, pues digamos que ateniéndonos a esos supuestos experimentos sociológicos, quería comprobar cómo reaccionaba la persona que recibió una carta como esa y en la cual creía a pies juntillas. Era un tipo que le gustaba mucho hacer experimentos sociológicos. Escuchemos mínimamente su testimonio y dejamos las voces de esos extraterrestres, supuestos extraterrestres, para después. Vamos a escucharle. En mis informes de humo encontraréis verdaderas realidades. Las falsedades que hay en humo. ¿Cómo escribí humo? Escribí humo con parte de los conceptos, son cualquiera estudioso las sabe, y algunas son imaginativas. Vamos a llamar núcleos, les llamo núcleos. Núcleos A, núcleo B y núcleo C. Núcleo C hace mucho tiempo que lo he dicho por las falacias. Los núcleos eran para informarnos una cosa importante. Qué curioso, esta música anuncia que casi tenemos que marcharnos. La voz que tiene es porque sufrió un ataque hemipléjico en 1988. Ya, y por eso se quedó así. Hasta ahora, la conclusión que sacamos es que el único responsable de la historia de humo era José Luis Jordán Peña. O el principal, cuando menos. Que había inventado, ¿no? En 30 segundos, cuando nosotros seguíamos esta historia en aquel tiempo, nos llegó esa noticia también. Incluso Jordán Peña confesó a Manuel Carballal y a mí que había sido él, ¿no? Pero nos parecía un trabajo ingente para una sola persona, la gran cantidad de informes y todo eso. ¿No crees que debe de haber algo más detrás? Sí, por lo menos más personas aparte de José Luis Jordán Peña. Eso sin duda, eso sí lo creo yo también. ¿Qué? Y aparte de los pocos que han secundado o que le han secundado en esas afirmaciones. Yo creo que hay otras personas implicadas y cuya identidad pues todavía no ha salido a la luz. Sin embargo, David, en 10 segundos el tema humo continúa todavía. Decías que no ha muerto, ¿no? Sigue habiendo informes. Prueba de ello es que seguimos entrevistando incansablemente, aunque se contradiga mucho, a José Luis Jordán Peña, y esperamos volver no solamente a él, sino a otros tantos testigos de aquella época que aún siguen vivos y que nos cuenten precisamente sus impresiones de lo que, bueno, pues en su día era extraterrestre y aún hoy, según muchos de ellos, sigue siéndolo, independientemente de lo que diga José Luis. Habíamos prometido una voz de esos humitas. Esta es una... José Juan, es la voz de un humita que llama Enrique Villagrasa. Correcto, así es. En febrero de 1968. No se ha escuchado
que yo sepa, en ningún medio de comunicación. O sea, que es una grabación inédita. Pues vamos a escucharla. Es muy extraña la voz, como siempre gangosa, se reitera mucho la conversación. En aquel tiempo no teníamos los medios para grabar tan fácilmente como ahora, así que vamos a ver lo que nos decían. Soy Enrique Villagrasa. Llaman de humo. Diga. Me tendrás que traducir lo que dice. ¿Qué es lo que dice? Pues bueno, se entiende muy mal efectivamente, pero bueno, hay algunos fragmentos más o menos audibles y que se pueden identificar gracias a que en alguna de las primeras cartas unmitas pues venían esas palabras escritas, ¿no? Ajá. Eran algo así como do, unmo, do, unmo, do, más o menos, ¿no? Ya. Entonces eso venía escrito y se explicaba en alguna de las cartas porque debía ser común, ¿no? En las primeras llamadas que se hacían, o cada vez que se llamaba, quiero decir, por primera vez, a los corresponsales, a Fernando Sesma, a Enrique Villagrasa, a otros de los que recibieron las llamadas, pues el unmita de turno parece ser que su tarjeta de presentación era pues como este galimatías, ¿no? Esta especie de clave o de entradilla con la que él se presentaba. Entonces eso luego, pues en alguna carta se decía el significado de eso y la traducción podría ser algo así como venimos o procedemos de unmo. Una voz casi psicofónica, ¿no? Infernal, una cosa rarísima, ¿no? La voz. Sí, parece, y además el documento original, pues se ve que esa grabación se repitió pues varias veces y entonces tal y como nos ha llegado a nosotros hasta ahora, pues es con la misma llamada repetida varias veces. Terminamos, conclusiones. Tú que eres uno de los principales investigadores, ¿qué crees que es el tema homo? ¿Un fraude? Bueno, yo creo que tiene muy probablemente origen terrestre y un fraude sin más, así, o con esa simple palabra, yo creo que no, que excede de lo que podemos entender nada más que como un fraude. Yo soy de los que sigue sosteniendo la posibilidad de que se hubiera tratado en un origen de una especie de ensayo de experimento sociológico controlado, desde luego con participación española, y uno de esos participantes relevantes o más importantes habrían sido José Luis Jordán Peña, pero como he indicado antes, pues habría, creo yo, y debido a la magnitud, ¿no?, tanto de la calidad de algunos de los informes, que algunos de ellos parece ser que no estarían, como se ha venido diciendo durante mucho tiempo, tan claramente al alcance de los conocimientos, las capacidades y las posibilidades de Jordán Peña en cuanto a sus contenidos, quiero decir. Y luego, en cuanto al resto de parafernalia, o bueno, pues de estos avistamientos, de la posibilidad de que hubiera, con independencia de que, por ejemplo, las fotografías de Valderas fueran falsas, pues siempre ha quedado la duda, y yo he sido uno de los que ha recogido y ha recopilado también pues testimonios y recuerdos de personas que afirman incluso hasta hace pocos años que ellos fueron, ¿no?, que vieron realmente algún ovni en torno a aquellas fechas en San José de Valderas. A nosotros nos llamó mucha gente, hacíamos el programa, nos llamó mucha gente que estaba viendo un ovni en aquellos momentos. Exactamente, sí. Pero bien es verdad que algunos de estos testimonios modernos, pues casi ninguno de ellos se refiere o parece recordar la H unmita que venía estampada en las fotografías, con lo cual pues podría ser un dato a favor de que hubo algo genuino o algo auténtico en aquella observación, y que luego de algún modo pues aquello, con independencia, digo, de si fuera extraterrestre o no, que a lo mejor podía haber sido un montaje, un experimento mucho más elaborado, pues con la puesta en marcha ahí o con la presencia de algún artefacto aéreo de origen terrestre. Pero ¿crees en...? Bueno, déjame que escuchemos el último corte que vamos a poner. Es una supuesta voz unmita que parece que quizá dé la clave. Dice que sigamos investigando. Sí, pues estoy de acuerdo. Con el unmita, sea de 14 años luz o de aquí al lado.
Y rindiendo un gran tributo a uno de los grandes humólogos, como es Ignacio de Arnaude, a cuyo archivo pertenece la voz, y al gran Moisés Garrido. Perfecto, una buena mención y muchos recuerdos al amigo Ignacio. Que agradecemos. Tremendo trabajo para una historia, para hacer este montaje, ¿no? Quizá como una prueba sociológica. A lo mejor hay que seguir investigando. ¿Crees en los extraterrestres? Sí. ¿Crees que nos puedan estar visitando? Eso es más complicado. Vale. Como creencia o como posibilidad, pues puede ser. A David no se lo pregunto porque va a estar con nosotros más veces. Gracias. Forma de contacto, gente que quiera saber algo más del tema humo, porque sigue estando hay una página vigente, hay mucha gente interesada. Sí. Acabas de dar 2 conferencias en esta semana que han estado hasta arriba, con lo cual el tema humo sigue teniendo interés. Sí, sigue interesando a la gente, efectivamente. Forma de contacto. Pues mira, hay una página web donde están disponibles pues todas las cartas e informes UNMITAS conocidas, incluso los últimos hasta ahora conocidos, recibidos en Francia, el último creo recordar en el año 2009, y bueno, pues otra documentación de estudios, ensayos y otro tipo de trabajos que han ido realizando algunos investigadores, tanto españoles como franceses, y que están disponibles en la página web UNMO-Ciencias. UNMO, pues ya sabemos, ¿no? UWMO. -ciencias.org. Gracias por haber estado con nosotros. Por todas esas noticias y las aportaciones. David, te sigo viendo. Gracias. Permíteme decir que es un gran honor estar aquí en Espacio en Blanco, teniendo en cuenta que soy el programa con el que radiofónicamente crecí precisamente en estas cuestiones. Prepárate que te va a tocar hacer muchas cosas. Encantado, ya lo sabes. Gracias por estar con nosotros.